2002, el gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, visitó España. El propósito del viaje era únicamente entrevistarse con empresarios de OHL. Su director, Juan Miguel Villarmir, le había invitado en busca de establecer conjuntamente los criterios para la ejecución inmediata de proyectos de desarrollo para el Estado de México. El verdadero objeto de la visita a Madrid era acordar ilegalmente los términos de la licitación de lo que hoy conocemos como Circuito Exterior Mexiquense. Así lo muestran las declaraciones de Gabriel Núñez, director general económico-financiero de OHL Concesiones, quien dijo: después de 1 año y medio aproximadamente de trabajo conjunto con la administración y financiado por OHL, se sacó a licitación pública el proyecto y se adjudicó en el año 2003. Es decir, esta licitación pública estuvo pactada previamente con uno de los competidores, justo el que resultaría beneficiario de la adjudicación, OHL. ¿Cómo debería funcionar una concesión? El gobierno necesita hacer una carretera. Entonces, hace una licitación pública en la que establece: 1. Las características de la obra. 2. El número de vehículos que van a transitar por esa carretera. Y 3. El costo del peaje. A partir de estos elementos, se determinan los años que tendrá la empresa que resulte ganadora para recuperar su inversión y obtener ganancias. En este caso, no sucedió así. Mediante la consultora Cali Mayor, OHL y el gobierno del Estado de México acordaron inflar a tal grado el número de vehículos que transitarían por el circuito exterior mexiquense que cuando se licitó, ningún otro competidor quiso concursar. Así, OHL ganó la concesión. Imagina que hay una carrera en la que solo se presenta un corredor y gana por default. Lo que los competidores no sabían es que todo estaba pactado y los términos de la licitación serían modificados muy pronto a favor de OHL. A la fecha, lo han hecho en 7 ocasiones. Siempre a favor de la empresa, siempre en contra del interés público. Este ciclo inicia con un gobierno que, como el de Montiel, en tan solo 3 años había incrementado la deuda pública del Estado de México en 40%. Un gobierno que, después de los resultados electorales del 2000, en donde el PRI había perdido, solo podía conservarse con recursos ilimitados y haciendo uso de todas las formas de control político. Arturo Montiel aspiraba a la presidencia de la República, ya que el PRI conservara el gobierno del Estado en las elecciones de 2005. Por eso, construye mediante fraudes como el del Circuito Exterior Mexiquense los cimientos de una compleja red de corrupción para hacer del erario público del Estado de México una fuente inagotable de recursos que le permitieran perpetuar al PRI en el poder. Pero no lo hace solo. Es aquí donde aparecen 2 personajes claves en la trama de corrupción. 2 personajes cuya relación política, profesional y personal es ampliamente conocida: Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Peña era el secretario de Administración de Montiel. Su función en ese gobierno era muy importante: coordinar y atender administrativamente a todo el gabinete. Videgaray era el encargado de resolver el problema del dinero. Traía bajo su portafolio una solución financiera a las deudas del Estado como parte de la empresa Protego de Pedro Aspe, el ex secretario de Hacienda con Salinas de Gortari. La magia de Videgaray era hacer un modelo para obtener recursos rápidamente, buscar dinero de modo discrecional para poder financiar, entre otras cosas, campañas políticas. Ese modelo, que inicia en el Estado de México y se ha replicado en otras entidades, esa magia ha generado que entre 2002 y 2015 las deudas de los estados hayan aumentado casi 5 veces. El modelo ha permitido la corrupción sin control que hoy vemos en estados como Veracruz y Chihuahua. A esta magia se suma el esquema ilegal del Circuito Exterior Mexiquense. El proyecto original de la obra implicaba un monto de 5.600 millones de pesos y una concesión pactada a 30 años. Hoy, aunque parezca increíble, incluso después de haber obtenido ingresos por más de 18.500 millones de pesos, nos dicen que el circuito ha costado más de 63.200 millones de pesos, es decir, casi el doble de la deuda pública reconocida del Estado de México. El problema no termina ahí. Este monto es solo a 2016 y pretenden que continúe hasta el 2051. ¿Cuántas veces más quieren que paguemos el circuito exterior mexiquense?
¿Cuántas campañas más quieren que les financiemos? El incremento de 10 veces más del monto originalmente pactado tiene todos los componentes de la corrupción tradicional: incremento de los precios de la obra, pago de derecho de vía inflados y muchos más, pero también una compleja operación en la Bolsa Mexicana de Valores, en donde año con año OHL emite deuda pública a nombre del gobierno del Estado de México. Pero esto te lo contaremos más adelante. Este es solo el principio del ciclo de corrupción que permitirá, entre otras cosas, la llegada de Enrique Peña Nieto al gobierno del Estado en compañía de la magia financiera de Luis Videgaray. Una magia que nos ha costado miles de millones de pesos. Pero no nos adelantemos, esta historia apenas comienza. Enrique Peña Nieto. La pesadilla empezó en 2005, cuando uno de los herederos de Atlacomulco subía al trono como gobernador del Estado de México. Pon atención, que en este periodo se siembran los elementos que traerán la gran tormenta. Peña no llegó por mérito propio, tenía que darle las gracias a quien pagó para que estuviera ahí. El favor costó más de 500 millones de pesos. ¿Cómo? Con una modificación al título de concesión del circuito exterior mexiquense, 7 días antes de iniciar su gobierno, que permitió aumentar la inversión original y con ello las ganancias de OHL. El escenario volvió a prepararse para un nuevo ciclo. Entra en escena José Andrés de Oteiza, un viejo priista de los gobiernos de López Portillo y de Miguel de la Madrid, cercano a Peña y a Montiel. La modificación que te acabo de contar, esa de los 500 millones, la firmó él, pero como representante de OHL. Nunca ha quedado claro para quién trabajan algunos personajes de esta historia. Lo que queda claro es que todos forman parte de una red de corrupción en la que Oteiza es y ha sido el lubricante entre el gobierno del Estado de México y OHL. Mi querido José Andrés, ¿qué pasó, Emilio? Aquí estoy en la calle, en la puerta, donde me dijeron que te esperara. Una disculpa, se equivocaron. Yo voy saliendo de la oficina. Te veo... ¿Tú vas a la oficina de Ochoa o te espero en la calle o dónde? ¿En dónde estás tú? Yo estoy en el edificio de la CFE, aquí en Reforma. Me dicen que en el piso 16 está Enrique Ochoa. Pero me dijo Pablo que yo te esperara aquí en la puerta del edificio. Ahí te veo, yo llego en 5 o 6 minutos. Entonces te espero. Aquí está la entrada del edificio y una entrada como a un sótano. Perfecto, ahí te espero, ahí espérame, por favor, paso por ti, ya entramos al sótano. Bueno, entonces aquí te espero, ¿eh? Un abrazo, gracias. Anda. Acuérdate bien de su cara, que lo vamos a volver a ver. Para que el ciclo funcione, es necesario que el dinero no deje de fluir. No bastaron los más de 500 millones. Era necesario aumentar el flujo de dinero a OHL para que la maquinaria estuviera lista para las elecciones. El descaro continuó cuando en 2007 el gobierno de Peña Nieto, en tan solo 4 meses, hizo 2 nuevas modificaciones al título de concesión del circuito exterior mexiquense. ¿Te acuerdas que ya se había modificado 2 veces? En esta tercera se amplió sin justificación por 4 años el plazo de la concesión y se aumentó el costo de la obra en cerca de 2.400 millones de pesos, es decir, en un 36%. 4 meses después, en la cuarta modificación, se le dieron facultades extraordinarias a OHL para poder ajustar libremente sus derechos de cobro de peaje y ofrecerlos como garantía ante los bancos para conseguir más dinero. El encargado de autorizar estas modificaciones fue Gerardo Ruiz Esparza, uno de los personajes principales de los audioescándalos que se dieron a conocer en 2015. Y sí, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Peña. Para estos ambiciosos personajes, el circuito exterior mexiquense no era suficiente. En 2007 se publicaron las bases de la licitación de un nuevo proyecto, del nuevo fraude, el viaducto bicentenario. ¿Adivina quién ganó? Sí, OHL. Con una licitación oscura y fraudulenta, la empresa española se hizo de miles de millones de pesos más. Dicen haber invertido al 2016
casi 23.400 millones de pesos, cuando el costo original de los 22 kilómetros que hoy existen era de cerca de 4.000 millones. Estas dos obras son la caja sin fondo que permiten a OHL y al PRI continuar con el financiamiento de campañas electorales. Pero no ha terminado. El ciclo continúa. No te equivoques, esta no es la historia de un fraude tradicional. Entre 2008 y 2012 se construye el mayor fraude del que tengamos memoria, hechos que serán determinantes para la historia que te estoy contando y el futuro del país. El proyecto Peña Nieto, como criatura de la televisión, requería de un plan estratégico y de recursos prácticamente ilimitados. Se trataba de una producción televisiva millonaria. Así, desde el gobierno del Estado de México, encabezado por Enrique Peña Nieto, con Luis Videgaray en la Secretaría de Finanzas y Gerardo Ruiz Esparza en la de Comunicaciones, junto con la empresa OHL, dirigida por José Andrés de Oteiza y asesorados por Deloitte, construyeron una maquinaria que les permitiría realizar el mayor fraude del que tengamos conocimiento por una obra carretera. ¿En qué consiste el método? En 2010, OHL México empieza a cotizar en bolsa, pero casualmente con solo dos de sus concesiones, el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario. El secreto residía en inflar la utilidad anual de los dos cuerpos carreteros y vender acciones a cambio de estos ingresos futuros, garantizados por una deuda a costa del Estado de México. Es decir, se enriquecieron vendiendo humo. Imagínate que el Circuito Exterior Mexiquense, de un presupuesto original de 5.600 millones de pesos, hoy ha costado, según OHL, 63.200 millones. Por su parte, el Viaducto Bicentenario, con un costo inicial de cerca de 4.000 millones de pesos, nos habrá costado casi 23.400 millones. Si OHL ganó casi 90.000 millones de pesos, ¿cuánto crees tú que ganaron los funcionarios del Estado de México que autorizaron este fraude? ¿Tú por qué crees que lo hicieron? ¿Te has preguntado alguna vez cómo se financió la campaña de Enrique Peña Nieto a la presidencia? La millonaria historia de televisión encontró en OHL su fuente de financiamiento. ¿Cómo? Te voy a dar un ejemplo más. En 2011, a días de las elecciones que llevarían a Erubiel Ávila a la gubernatura del Estado de México y a un año de la elección presidencial, con la autorización de Ruiz Esparza y la orden del gobernador Peña Nieto, se aprobaron incrementos anuales a las tarifas de peaje del Viaducto Bicentenario. ¿Para qué? Para alimentar un nuevo ciclo. ¿Todavía no te queda claro? Pongámoslo así. Cada vez que pasas por el Viaducto Bicentenario, estás pagando parte de la siguiente campaña del PRI. Pero no les bastó. Decidieron que los incrementos tarifarios autorizados en 2011 entrarían en vigor hasta después de las elecciones presidenciales, es decir, en 2013. Se pactó guardar el secreto para no afectar las campañas electorales de 2012. Ahora nos queda mucho más claro. Era una contienda desigual. Competían millonarios contra quienes ni por asomo poseían esa cantidad de recursos. Era garantizar a cualquier costo la victoria de Peña Nieto. ¿Te acuerdas de la trama Monex? Empresas fantasma involucradas en el fondeo ilegal de la campaña de Peña Nieto, denunciado por la compra del voto. Pues te cuento que una de las que fue investigada, Gap, que pertenece a Gabino Fraga, fue al mismo tiempo la empresa que se dedicó a conseguir, en medio de una corrupción rampante, el derecho de vía para el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario. Pero eso no es todo. Uno de los principales asesores de OHL, Emilio Lozoya, era al mismo tiempo parte del equipo de campaña de Peña Nieto. No se trata de una casualidad. Es uno de los vínculos principales de la trama compleja de alguien que, como tú sabes, hoy se encuentra siendo investigado por recibir sobornos millonarios de la empresa Odebrecht. Así, la maquinaria estaba lista para iniciar el nuevo ciclo, que permitiría en 2012 la recuperación de Los Pinos y el regreso del PRI al poder.
La llegada de Enrique Peña Nieto al poder estuvo flanqueada por los millonarios gastos que las autoridades electorales no pudieron o no quisieron ver, por la construcción de una historia de televisión que hoy ha derivado en una tragedia y que ha suspendido el cambio democrático en México. Hoy sabemos que con el circuito exterior mexiquense y el viaducto bicentenario existe un fraude de tal tamaño que 2 cuerpos carreteros que juntos suman 132 kilómetros representan el 40% de una empresa que presume presencia en decenas de países del mundo. Pocos días después de la llegada de Peña Nieto a Los Pinos, Erubiel Ávila, protagonista de esta trama en este periodo, obsequia una nueva modificación al circuito exterior mexiquense. Esta quinta modificación simbolizó un agradecimiento a OHL por financiar la campaña que permitió el retorno del PRI. Sin justificación alguna, se amplió el plazo de la concesión por 14 años más. Esto supone continuar con este fraude hasta 2051. OHL pretende que paguemos un fraude de estas dimensiones. Además, con la modificación en la bolsa de sus estados financieros, pretenden que año con año se incrementen de manera exorbitante estos montos. A la par, esta modificación incluyó aumentos a las tarifas de peaje. Aquí vemos con claridad cómo se completa el ciclo. Se hacen modificaciones en 2011, se financia una campaña, se vuelven a hacer modificaciones en 2012. ¿Esta modificación es un pago adicional a la campaña de Peña Nieto? ¿Qué campañas estamos financiando ahora? ¿A cambio de qué Erubiel Ávila hace esta modificación? ¿En qué nuevo ciclo nos encontramos? En 2015 aparecen las primeras filtraciones de audios que resultan reveladoras. En una de ellas aparece Apolinar Mena, que como secretario de Comunicaciones del Estado de México había firmado el nuevo ciclo de modificaciones a la concesión del circuito. En ellas se revela cómo la empresa OHL le pagaba a él y a su familia vacaciones en un lujoso hotel de la Riviera Maya. Con mucho gusto, ahí tenemos ya la habitación y todo contratado, ahí está, ¿verdad? Si quiere también le puedo probar la información. Que me cheque todo eso, ¿no? Porque, claro, porque los de OHL estaban encargándose todo en eso. Excelente, ¿ya chequé la información? Sí. También OHL pagará la estancia y todos los gastos de marketing. Después del escándalo, es separado del cargo, para recientemente volver a otro cargo en el gobierno del estado. Se trata de uno de los operadores de Erubiel Ávila, del que incluso hoy sabemos era titular de la tarjeta La Efectiva, con la que el actual gobernador del Estado de México llegó al poder, convertida ahora en un programa social con el que pretenden comprar la voluntad de la gente. Algo tenemos claro en todo el periodo de Erubiel Ávila. No solo no ha habido una investigación de las concesiones carreteras fraudulentas, ha sido cómplice de toda esta trama y parte de este ciclo. De hecho, hoy sabemos que tiene pretensiones de hacer una modificación adicional antes del proceso electoral del Estado de México. La disputa por el poder en el Estado de México tiene un nuevo personaje. Su nombre, Alfredo del Mazo. Primo del presidente Peña, hijo y nieto de gobernadores, juega en esta trama un papel no solo de continuidad de un proyecto político que ha lastimado a los mexiquenses. Hasta principios de 2015 fungía como director de Banobras, cargo que le permitió autorizar créditos millonarios a gobiernos que hoy están siendo investigados, como el de Javier Duarte en Veracruz y el de César Duarte en Chihuahua. No solo eso, otorgó un crédito de más de 1,000 millones de pesos. ¿Adivina quién? A OHL. Este vínculo no es una coincidencia. Forma parte de un patrón de comportamiento de un ciclo que se viene repitiendo desde 2002 hasta este momento. Se trata de una historia real que incluso cruza fronteras. ¿Sabías que en España se tiene documentado el fondeo ilegal del Partido Popular con recursos que vienen directamente de OHL México? Es decir, de ingresos por concesiones como el circuito exterior mexiquense y el viaducto bicentenario. El asunto en España ya está en manos de los jueces y están siendo investigados altos funcionarios de OHL. Sí, la dupla OHL-PRI no solo es efectiva en México, es de tal magnitud que ha hecho posible financiar ilegalmente campañas en otros países. Mientras tanto, en México, lo que reina es la impunidad, el silencio. Los protagonistas gobiernan el Estado de México y quieren seguir haciéndolo. En los últimos meses hemos advertido que sin ningún rubor, el gobierno federal y el del Estado pretenden desequilibrar la campaña. Programas sociales, tarjetas, dinero en efectivo,
control de los medios, control de las autoridades a nivel local. Pretenden intervenir la elección, pretenden dinamitar nuestros modestos avances democráticos. Se trata, otra vez, de una elección de Estado. Recientemente hemos conocido una nueva e inquietante revelación. Han aparecido, sin que sepamos de dónde provienen ni qué es lo que fondearán, 1.600 millones de pesos en una cuenta del órgano encargado de administrar, justamente, los sistemas carreteros del Estado de México, el SASCAEM. La reacción del gobierno y las autoridades no ha sido iniciar una investigación, transparentar y dar respuestas. Su única reacción ha sido desaparecer esta información del portal de internet en donde se encontraba. Estamos entrando en un nuevo ciclo. Uno en el que pretenden no solo ganar las elecciones, sino obtener un nuevo fondeo ilegal que les garantice, otra vez, recursos ilimitados, pero ahora para las elecciones presidenciales de 2018.